Estamos aquí celebrando a los animales, cosa que siempre es de agradecer, pero con la condición de que nosotros no sepamos de antemano qué es eso de animal. Nosotros sabemos qué es eso de hombre, porque es lo que padecemos. Cargamos con nuestra condición humana y hasta incluso las mujeres, con el progreso humanista, nos ha dado por celebrar equivocadamente como mejora y bendición eso de que seamos nosotras también el hombre. La presunción y reconocimiento del ser hombre como centro y medida de todas las cosas es nuestra carga y nuestra condena. Así que si en algo estimamos a los animales, no le hagamos caer en el mismo error que a las mujeres. No los humanicemos. Ya tenemos el ejemplo de impostura por antonomasia de Walt Disney, el mayor pervertidor de menores, como tan socarronamente lo califica Rafael Sánchez Ferlosio. Del animal no sabemos nada, lo desconocemos. Y ese desconocimiento debe sernos sagrado. Prestar oído a los animales tal como se presta oído al pueblo que, aunque lo traten de matar una y otra vez o sustituirlo por poblaciones de televidentes, lo hay. Es lo único que podemos hacer humildemente. Pero para escuchar definitivamente hay que destaparse los oídos, salirse de nuestra condición privilegiada de hombre. Lo que aquí pues intentamos como acción política primera es destronar al hombre, y lo que eso acarree en bien de lo que llamamos animales o plantas o cosas sin más, se dará por añadidura. En cuanto a la localización real de eso que llamamos animales, clasificados por el hombre desde Adán, dominados por el hombre y al servicio del hombre, parecen estar fuera del hombre, expulsados o confinados a otros territorios, salvo los animales domésticos, el perro sobre todo, que se ha convertido en un caso de hombre y que comparte casa y enfermedades con sus parientes. Pero el animal, en cuanto no dominado, desconocido, bravío, está en cualquier parte, no solo fuera, está también dentro del hombre, dentro de nosotros. Cegado y callado por el hombre, sí, él lo niega, o lo que es peor, lo falsifica, llamándole animalada o como un animal a cualquiera de sus barbaries propiamente humanas. Es esta operación política de demolición del hombre, tan consolidado y cimentado. Nos interesa especialmente ese animal negado, enjaulado dentro, a modo de fiera dormida o un niño perdido, que a veces nos asalta y nos sorprende, no para interpretarlo ni explicarlo, tan solo para guiarnos y servirnos de sus señales. El animal acecha en la desgarradura del hombre, en el roto del hombre, donde no es hombre. Por ese agujero escapa, lo mismo que el pájaro escapa de su jaula. Se escapó el pájaro por el roto que le abrió su canto. Canta ideki suen, sirrikitutikan, cual sensorial, y chesi aidea. Yo esto no lo sé, estoy haciendo una falsificación, pero he contado con una transcripción siempre en medida de Patricio Pizu, y yo lo que falta es que no sé pronunciarla, pero bueno, la intención va. Pero entonces, ¿cómo reconocer la rotura? ¿Dónde y cuándo está el roto? ¿Y qué escapa? ¿Quién escapa? Porque es fácil confundirse y consolarse con desahogos, con divertimentos o escapatorias del ser. La constitución lenta y laboriosa del hombre ha contado desde siempre con recursos e ilusiones de desprendimiento que más que liberación son distracciones que sirven para volver más conforme a su nido y a su fe. Difícil es negarse a sí mismo. El hombre, medida de todas las cosas y nombrador del mundo, no puede así como así perder su supremacía. Hace correr a su caballo, pero él lleva las bridas y las espuelas. Para romper con el hombre y el patriotismo último del humanismo, lo primero es deshacer la tan consolidada oposición entre sujeto y objeto, entre observador y observado. La separación de estatus entre hombre, animal, cosa. Romper la delimitación, abrir el cerco, sí, pero a tientas. Uno no tiene otra guía que el no saber, el desconocimiento. No vale allá donde se reconozca, es solo dejarse sentir. Se siente donde está porque se pierde pie. Uno se deja caer a fondo perdido por la rotura, lo ignoto, lo que hay no sabido en mí de lo que soy.
solo un caso de cosa sin distinción, hombre, animal, cosa, pero a la vez soy yo que lo siento. No se trata de hacer decir a la alondra lo que a mí, hombrecito, me pasa, sino dar cuenta y razón, en razón común, de lo que a la alondra y a mí nos pasa como casos de cosa, cada cual en su idioma, claro. Pelean las tórtolas con las palomas, cuestión de idioma. La peculiaridad del hombre por excelencia en la visión tradicional es la lengua, y no solo en el sentido que se decía terminando aquel soneto de Belli, el italiano: quitó el hombre a las bestias la palabra para hablar y tener razón él solo. Les hemos quitado desde luego no solo a las bestias, sino a las cosas, la lengua, en el sentido de que la lengua quisiera decir únicamente la nuestra, cosa muy propia y muy patriótica, sí, pero que por ello tenemos que intentar rebelarnos contra esa idea. Lo que le hemos quitado es la posibilidad de entender el significado de la palabra lengua como algo mucho más general y que le pasa a los animales y a las cosas en general, y a nosotros entre las cosas como un caso de cosa que somos, de una manera peculiar, como cada cosa también. Cada tipo de cosa tiene que tener su idioma, que no es la lengua o razón común, y que desde luego tenemos que acostumbrarnos a atribuírsela también a las cosas, a descubrirlo en las cosas, en los animales, en los pájaros, que es lo que aquí hoy nos toca. La lengua no es solo mensaje o comunicación de significados, es también juego. Eso se os aparece de la manera más clara en casos como los cantos de los pájaros. Disfrutamos de cantidad de ejemplos porque los ornitólogos, con ayuda de los medios de la red y de las grabaciones, nos proporcionan continuamente ejemplos de pájaros, por ejemplo, indicándonos amablemente los nombres o los vulgares o los del lindeo, con que se desconocen a unos y a otros. Pues bien, entre ellos, si os habéis fijado un poco en esas comunicaciones que los ornitólogos nos mandan, habréis notado que se impone una distinción entre los ruidos que el pájaro emite uno detrás de otro, una distinción entre los que son simplemente ruidos, que pueden ser incluso accidentales, como el atragamiento de la garganta del pájaro o rotura de una rama cerca o cosas así, sacando y separando de ello algo que es un mensaje destinado generalmente pues o a la hembra o al macho de la misma clase de cosa o a otros pájaros en general, pero un mensaje. Y separándolo también por otro lado de la música, podamos decir, del juego. El juego con que los pájaros, muchos de ellos se entretienen sacando a luz, al aire, las posibilidades diversas que su voz les permite. De manera que entre los ruidos accidentales y este juego de la música se cuelan mensajes bastante precisos que los ornitólogos reconocen. Bueno, pues ya veis si eso no es abstracción. Y si no, tenemos que reconocer en este juego de los pájaros algo muy semejante a lo que nosotros hacemos cuando en nuestra lengua constantemente abstraemos. Quitamos del medio, como si no, los ruidos y distinguimos también lo que podamos hacer jugando y cantando con la voz de aquello otro que la lengua está diciendo a la vez, comunicando mensajes precisos y dando las señas que son su fin utilitario y al que la abstracción obedece. Ni siquiera podemos quedarnos, pues, por tanto, con una propiedad exclusivamente humana, con esa facultad abstractiva que habíamos venido a reconocer como el principio fundamento de la lengua. Eso parece que pertenece también a los animales, a las cosas en general. Así nos estamos acercando a ese reconocimiento de la razón común que es la que habla. Y a reconocer que si nos sacudimos de nuestro patriotismo y del significado humano de la palabra lengua, podemos oír y reconocer por todas partes cómo las cosas hablan, cómo están hablando constantemente, cada una naturalmente en su idioma, y habla además con las condiciones precisas de lo que es una lengua. Esto supongo que debería escandalizarnos un poco, porque como todas las cosas que son así contrahumanísticas, con el enorme prestigio que tiene eso del humanismo, y en general desengañadoras, cualquier descubrimiento o desengaño de este tipo tiene normalmente que escandalizar. Si no estamos del todo tan atrincherados que ya no tengamos ni sospecha de nuestra propia falsedad.
Esta tarde son los pájaros los que nos cantan. Los pájaros y nosotros los humanos, juntos y revueltos con ellos como casos de cosas. Y las cosas hablan hasta por mi boca. Y es por ese hablar, cantar, en razón común, que tantos ellos como nosotros escapamos de nuestras jaulas. Pudiera ser que a nosotros como a ellos, en tanto que cosas cualesquiera, razón común nos hiriera, que la palabra en vivo canto de pájaros nos abra un roto en nuestra humanidad, viva contradicción donde las haya, que precisamente justo aquello que parece que nos hace propiamente hombres, el habla, sea también lo que nos propicie y faculte para desdecirnos a nosotros mismos y con ello desdecir la realidad. Que las cosas hablan, cada cual con su idioma, que si acertamos a hablar en razón común, los hombres sin distinción jerárquica con ellas y entre ellas, como un caso más que cosa, quizás ellas nos enseñen a liberarnos del miedo y todavía podamos vivir libres de existencia y de muerte futura. Las cosas hablan, los animales hablan. Los pájaros no solo cantan por juego, sino que además de vez en cuando dicen cosas. Yo estoy aquí porque desearía entender qué es lo que los pájaros dicen. Seguro que fallaré o me equivocaré, pero ese es el